Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy os vamos a contar Confesiones de una máscara, de Yukio Mishima. Mishima nació en Tokio en 1925. Era descendiente de una familia emparentada con los samuráis. Al crecer no pudo ingresar en el ejército como piloto debido a la tuberculosis, lo que provocó en él una profunda frustración que decidió paliar con el ejercicio y la literatura. Está considerado como el principal escritor de la posguerra japonesa junto a su amigo Yasunari Kawabata, que ganó el premio Nobel. Escribió 40 novelas, 18 obras de teatro, 20 libros de relatos y otros 20 ensayos, entre las que destacamos El rumor del oleaje, que ya les hemos contado en Un libro, una hora, o la tetralogía El mar de la fertilidad. Mishima murió en 1970 cometiendo el seppuku, un suicidio ritual de herencia samurái por desentrañamiento. Confesiones de una máscara se publicó en 1949. Mishima la publicó cuando tenía 24 años y le convirtió en una celebridad. Es una novela inquietante, valiente y a ratos estremecedora. Es una novela bellísima que cuenta una historia terrible, la de la impostura de toda una vida. Vamos allá. Durante mucho tiempo insistí en que había presenciado la escena de mi nacimiento. Cuando me ponía a contarla, los mayores se burlaban de mí. En el fondo pensaban que era yo el que se estaba burlando de ellos, y entonces lanzaban una mirada de odio mortecino a mi cara pálida e impropia de un niño. Y si por casualidad había invitados ajenos al círculo familiar más íntimo, mi abuela, temerosa de que me tomaran por tonto, me ordenaba callar con una voz aguda y me pedía que me fuera a jugar por ahí. Los adultos tratan de convencerle, pero hay una imagen que para Kuchan es la prueba irrefutable. El borde del balde donde le metieron para darle el primer baño de su vida. Debido al reflejo del agua o del rayo de luz proyectado en el recipiente, el líquido por debajo de ese nivel brillaba suavemente mientras las relucientes olitas formadas en su superficie golpeaban unas con otras. Kuchan nació en 1925. 2 años después del terremoto de Tokio. Después de que su abuelo dimitiera cuando era gobernador provincial de una colonia, la fortuna de su casa inició un descenso imparable. La consecuencia fue que mi casa natal era un viejo edificio de alquiler, situado en un extremo de un barrio que no era de los mejores de la ciudad. Su aspecto era altivo y daba la impresión de una construcción complicada, sombría y decadente. Visto desde arriba de la pendiente tenía 2 pisos, desde abajo 3. En esta casa el padre de Kuchan acoge a su madre, una novia bella y delicada. La mañana del 14 de enero del año 14 de la era Taisho comienzan los dolores del parto. A las 9 de la noche nace un bebé que pesa cerca de 2,5 kilos. A los 7 días de nacer le ponen un vestidito de franela con su pañal, ropa interior de seda de color crema y un diminuto kimono de crespón moteado. Y el abuelo escribe su nombre en un papel ceremonial y solemnemente lo depositó en una bandejita que colocó en el tokonoma, el altar familiar. Los padres vivían en el piso de arriba. Con la excusa de que era peligroso criar a un bebé en el piso de arriba, mi abuela me separó de mi madre a los 49 días de nacer. Me crié así, al lado del lecho de una enferma, dentro de un cuarto permanentemente cerrado e impregnado de olores a enfermedad y vejez. Nada más cumplir 1 año, Kuchan se cae del 3er peldaño de la escalera y se hace una herida en la frente. Y el año que cumple 5, vomita un líquido parecido a café y todos piensan que se va a morir. Incluso le preparan el sudario y reúnen sus juguetes favoritos para meterlos en el ataúd, pero paulatinamente sus mejillas van animándose con una vaga luz, la luz de la vida. Esta enfermedad, una autointoxicación, habría de convertirse en un mal crónico durante toda mi vida. Un mal que con regularidad se presentaba todos los meses y que me afectaba a veces ligeramente, a veces con gravedad. En algunas ocasiones, incluso, me puso en un estado crítico. En tales casos, mi conciencia distinguía por el ruido de los pasos que se acercaban si la muerte estaba cerca o lejos. Según Jaime Molina, es reseñable el contexto en que se publicó Confesiones de una máscara, en Japón, con una cultura muy tradicional y conservadora,
y en el año 1949, apenas unos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en un país que tuvo que admitir la derrota, para muchos japoneses la humillación ante los aliados. Yukio Mishima se atreve a abordar un tema tan tabú y controvertido como el de la homosexualidad. Toda la novela describe la lucha sin tregua de Ko-chan contra sí mismo. El título viene a apoyar esa lucha interna del protagonista, que tratará de ocultar bajo una máscara a todos los que le rodean su verdadero ser y sus verdaderos sentimientos, la condición que a él mismo le avergüenza y que trata de negar sistemáticamente para conseguir una especie de normalidad que le impone la sociedad tradicional en la que vive. El primer recuerdo de Ku-chan le atormenta con una imagen extraña pero vívida y data de aquellos años. Ku-chan sube hacia su casa agarrado de la mano de una mujer que no recuerda quién es. Alguien baja por la cuesta hacia ellos, un joven que carga sobre el hombro un palo del cual cuelgan cubos de tierra nocturna. Su trabajo consiste en vaciar excrementos de los retretes de las casas. Va calzado con unas zapatillas de lona y vestido con unos pantalones de algodón muy ceñidos de color azul oscuro. A sus 5 años, Ku-chan lo observa con una atención anormal. Sin entender el significado de la visión, fue mi primera revelación de que estaba ante cierto poder, de que algo o alguien con voz potente y sombría me llamaba. Me parecía alegórico que esta llamada viniera de un porteador de excrementos, porque el excremento es símbolo de la tierra. Sin duda se trataba del amor malevolente de la madre tierra que me reclamaba. Tuve el presentimiento de que en este mundo habitaba una especie de deseo punzante. Unos sentimientos similares le despiertan los conductores del tren de las flores y los revisores del metro. Esos oficios le producen la fuerte impresión de poseer una esencia de vidas trágicas de la que está excluido o que desconoce por completo. La vida y los sucesos que se despliegan ante Ku-chan sin tener nada que ver con él y en lugares ajenos a él atraen sus sentidos, encajan en su definición de cosas trágicas. No son más que sombras proyectadas por el presentimiento precoz de la tristeza de verse excluido de ciertos lugares. Tengo otro primer recuerdo relacionado con un libro ilustrado. De entre los libros con ilustraciones que tenía, había uno en especial que me encantaba solo por una ilustración que había en él y que ocupaba 2 páginas. Contemplándola, podía olvidarme del paso de las largas y aburridas tardes en casa. Además, si entraba alguien en mi habitación, rápidamente pasaba la página, porque sin saber la razón, me sentía culpable. La ilustración mostraba a un jinete alzando en su mano una espada. Un día, la enfermera abre el libro casualmente por esa página y le pregunta a Ku-chan si conoce la historia de esa ilustración, y le cuenta que ese jinete parece un hombre, pero en realidad se trata de una mujer. Es la historia de una mujer que va a la guerra vestida de hombre para servir a la patria. Ku-chan siente que se le parte el alma. Por primera vez en la vida está ante la venganza de la realidad. Ku-chan abandona el libro y no vuelve a tomarlo. Hay otro recuerdo. Era un olor a sudor. Un olor que me daba ímpetus, daba alas a mis anhelos, me avasallaba. Era un pelotón de soldados que después de hacer alguna maniobra militar pasaba por delante de nuestra puerta. Me hacía ilusión recibir algunos cartuchos vacíos de la mano de algún soldado al que le gustaban los niños. El estruendo de las pesadas botas militares sobre el suelo, los uniformes sucios, el tupido bosque de los fusiles al hombro, eran razones suficientes para hechizar cualquier mente infantil. Pero no. El gozo clandestino que subyacía tras el hecho de recibir cartuchos vacíos residía simplemente en sentir el olor a sudor. Probablemente se trate de su primera experiencia olfativa. Es un olor que, aun desprovisto de toda relación con el placer sexual, despierta en Ku-chan poco a poco un anhelo voluptuoso. Esas visiones y sensaciones siguen intactas años más tarde cuando bucea en el origen de su conciencia y de sus actos. El periodo de la infancia es una madeja en donde se confunden el tiempo y el espacio. El mundo no le parece más complicado que los bloques de madera con los que juegan los niños, ni la sociedad muy diferente del mundo de un cuento de hadas. Así, sin darme cuenta, una de las limitaciones de mi vida había empezado a actuar. Y todas mis fantasías, desde las más tempranas, estaban teñidas de unos tonos de desesperación, de unos matices extrañamente completos y en cierto modo apasionados que se resistían contra esa limitación. Un día,
Ku-chan entra en la habitación de su madre a hurtadillas y con el corazón en un puño se pone a abrir los cajones de su cómoda. Saca el kimono más vistoso y llamativo que encuentra. Como faja, elige un obi con diseño de rosas de color escarlata pintado al óleo. Se lo enrolla a la cintura, girando y girando su cuerpo infantil. En la cabeza se coloca un pañuelo de crespón chino. Al mirarse en el espejo, sus mejillas se encienden de un placer salvaje. Se maquilla suavemente con unos polvos blancos. Ataviado de esa guisa y adoptando un aire de gravedad, se presenta en la sala de estar de su abuela. Incapaz de contener la alegría y riéndose furiosamente, se lanza a correr por toda la sala. En la sala están su abuela, enferma, su madre, una visita y la enfermera de la abuela. Pero Ku-chan solo se ve a sí mismo. De repente, se fija en el semblante de su madre, levemente pálida. Sus miradas se cruzan, pero ella baja rápidamente las pupilas. ¿Qué fue lo que comprendí en ese momento? Lo que me estaban pidiendo que comprendiera. Estaba insinuándose ahora por primera vez el preludio de un tema futuro, el del remordimiento que preludia el pecado. O bien estaba recibiendo la lección humillante de mi aislamiento al ponerme a la vista del amor y al mismo tiempo aprendiendo el lado opuesto de la lección, es decir, mi manera particular de rechazar el amor. La criada le agarra de la mano y le lleva a otra habitación donde, en un abrir y cerrar de ojos y como si desplumara un gallo, le despoja de su absurdo disfraz. Pero la pasión de Ku-chan por disfrazarse se agrava cuando empieza a frecuentar las salas de cine y se prolonga hasta que cumple los 9 años. Su abuela le tiene prohibido jugar con los niños del vecindario a causa de su mala salud y también por temor a la mala influencia de su compañía. Por lo tanto, aparte de la criada y la enfermera, sus únicos compañeros de juego son 3 niñas elegidas expresamente por su abuela de entre todas las vecinas. Pero todo cambiaba cuando iba de visita a casa de mis primas. Sin dejar de ser yo mismo, se me exigía un comportamiento de varón. Así fue como, contra mi voluntad, empecé a hacer teatro. Fue a partir de entonces cuando empecé a comprender vagamente el mecanismo de este hecho. Lo que los demás consideraban una pose por mi parte, en realidad era la expresión de mi ansia de volver a mi naturaleza y a la inversa. Lo que la gente consideraba mi naturaleza era una actuación por mi parte. A partir de los 11 años, Ku-chan empieza a padecer la angustia del niño en posesión de un juguete extraño. Un juguete que crece de volumen y le da a entender que se trata de un objeto bastante interesante, dependiendo de cómo lo trate. Cuando el juguete se pone a jugar, Ku-chan siente un desconcierto inevitable, pero no puede hacer otra cosa ante ese juguete revoltoso que rendirse voluntariamente a observar pasivamente su estado natural. Entonces se pone a la escucha de los deseos de su juguete y descubre que está dotado de unos gustos claros y bien definidos. Tales gustos, aparte de conectados con recuerdos de infancia, estaban relacionados, por ejemplo, con chicos desnudos que yo veía los veranos en la playa, con los nadadores de la piscina del parque del santuario de Meiji, con el joven moreno que se había casado con mi prima, con los protagonistas valientes de muchas historias de aventuras. Pero también mi juguete levantaba la cabeza hacia la muerte, la sangre y los cuerpos musculosos. Un día, aprovechando que Ku-chan no va a la escuela porque presenta síntomas de resfriado, mete en su habitación unos libros de arte y se pone a examinarlos con toda atención. Y allí descubre una reproducción del San Sebastián de Guido Reni. Atado a un tronco de un árbol tenebroso y ligeramente torcido está el cuerpo desnudo de un joven sumamente bello. Sus manos se cruzan a lo alto y la cuerda que une sus muñecas está atada al árbol. Lo único que cubre la desnudez del joven es una tela vasta de color blanco que le cae suelta a la altura de las ingles. Las flechas han penetrado en su carne musculosa, sin embargo, no se ve ningún hilo de sangre. Tan pronto puse los ojos en este cuadro, todo mi ser se estremeció bajo el impacto de una suerte de gozo pagano. Sentí arder la sangre y mi órgano mostró un impulso rebosante de ira. Inconscientemente, mis manos empezaron a moverse de una manera que nadie les había enseñado. Sentí señales de algo sombrío y refulgente que subía y subía, atacándome desde dentro. Y acto seguido, una corriente impetuosa acompañada de una embriaguez llena de luz. Esa fue mi primera eyaculación y también el comienzo torpe e imprevisto de ese mal hábito.
En el segundo año en la escuela secundaria empiezan a llevar pantalones largos y a llamarse por el apellido a secas. Kuchan toma parte en todas esas diversiones excepto en la vida de la residencia porque sus padres, excesivamente cautos, le consiguen una dispensa para no pernoctar en la residencia del colegio. Su mayor preocupación es que aprenda cosas malas. Son pocos los alumnos que van al colegio desde casa. El último trimestre se incorpora un alumno nuevo, Omi. Lo han expulsado de la residencia por mala conducta, lo que le ha dejado una marca inconfundible de pequeño delincuente, que hace que a Kuchan le resulte difícil apartar los ojos de él. Se comenta que Omi se ha acostado ya con chicas. Es probable que sea verdad porque Omi ha repetido curso 2 o 3 veces. Físicamente les supera a todos. Hay nobleza en su carácter gratuitamente burlón y nadie puede librarse de la mirada despectiva ni de la sonrisa burlona de Omi. La influencia de Omi empieza a notarse en todos. En aquellos años el espíritu educativo castrense destinado a formar soldados se había infiltrado ya en nuestra escuela. La consigna pronunciada por el general Eggi en su lecho de muerte, «Sed austeros y resistentes», había calado en el reglamento escolar. Así, iba contra el reglamento llevar pañuelos al cuello y calcetines de colores o diseños llamativos. Al final incluso se prohibió llevar pañuelos. La camisa tenía que ser blanca y lisa, y los calcetines negros, o al menos lisos. Sin embargo, Omi era el único que llevaba un pañuelo blanco de seda al cuello y calcetines de un diseño llamativo. Pero tiene la extraña habilidad de hacer que su maldad aparezca rodeada como una aureola del bonito nombre de insumisión. La insumisión de los tontos, que son la mayoría, no pasa de ser una imitación mezquina de lo que hace el líder. Con la esperanza de evitar los riesgos de la rebeldía, pero deseando saborear sus delicias, los demás tan solo imitan el uso de calcetines llamativos. Kuchan no es una excepción. Una mañana, con el cielo despejado después de una nevada, llega muy pronto al colegio. No hay ni una pisada sobre la nieve. Desde el aula de segundo curso, Kuchan contempla el paisaje. De pronto ve un sendero que sí que tiene pisadas que se pierden por detrás del edificio de las aulas de ciencias, situado a su izquierda. Se siente atraído hacia esas huellas por una fuerza misteriosa. Deja la cartera sobre el pupitre y sale por la ventana. Sigue las pisadas, jadeando, como si caminara sobre un sendero de piedras, avanza colocando los pies en las pisadas. El rastro le lleva a la parte trasera del pabellón de ciencias. Sobre el manto de nieve de casi 5 metros de ancho de la pista destacaban 3 enormes letras latinas. La más cercana a mí era un gran círculo en forma de O. Al otro lado estaba una M, y más allá, todavía trazándose, se adivinaba una larga y gruesa I. Sí, era Omi. El rastro que yo había seguido continuaba hasta la O, de esta a la M y de la M a la figura de Omi que arrastraba sus chanclos sobre la nieve en mitad de la I, con la vista clavada en el suelo, su pañuelo blanco al cuello y las 2 manos metidas en el bolsillo del abrigo. Las mejillas de Kuchan arden. Hace una bola de nieve con sus manos enguantadas y se la tira. No lo alcanza. Cuando acaba de escribir la I, alza la vista hacia Kuchan y le dice hola. A pesar de su temor de que Omi reaccione con desagrado a su presencia, siente el impulso de una pasión indescriptible. Echa a correr hacia donde está Omi. Aquella mañana, Omi no parece el mismo. No solamente ha llegado temprano, sino que agasaja a Kuchan, a quien siempre ha tratado como a un niño indigno, hasta de su desdén, con una sonrisa amistosa y ruda al mismo tiempo. A medida que Kuchan se acerca, se va paralizando presa de una timidez horrenda, frenado por la comprensión de que acaba de desentrañar un secreto de Omi, su soledad. Omi le dice que lleva unos guantes de niño, de lana, y que no tiene ni idea de la sensación que producen unos guantes de piel. Mira. Y diciendo eso apretó bruscamente sus guantes de piel mojados por la nieve contra mis encendidas mejillas. Yo retrocedí. Sentí que un fuego abrasador me dejaba una marca en las mejillas y me di cuenta de que estaba mirándolo con los ojos límpidos. Desde ese momento supe que estaba enamorado de Omi. Si se me permite esta forma tan burda de expresarlo, aquel fue el primer amor de mi vida. Además, se trataba, sin ningún género de duda, de un enamoramiento íntimamente relacionado con el apetito carnal. Por Omi, Kuchan sabe que no le resulta atractiva para nada la idea de amar a alguien intelectual.
Por Omi, sabe que no le atrae nadie de su mismo sexo con gafas. Por Omi, empieza a amar la fuerza, la sensación de sangre caudalosa, la ignorancia, los movimientos toscos en las manos, el habla bruta, la melancolía salvaje que posee la carne absolutamente inmune al intelecto. En mi colegio existía la tradición de ponerse guantes blancos los días de ceremonia. Cada vez que yo me ponía esos guantes, con unos botones de concha en las muñecas que despedían un brillo melancólico y con 3 rayas meditativas cosidas con hilo en el dorso, me acordaba del sombrío salón de actos en donde se celebraban las ceremonias, de la cajita de dulces de la casa Tsiotse que nos regalaban a la salida, del cielo despejado de aquellos días que producía la impresión de que algo se iba a derrumbar, armando un ruido jubiloso en mitad del día. Es un día festivo del invierno, seguramente el día del imperio. También aquella mañana, Omi ha llegado muy temprano al colegio. Los alumnos de segundo juegan a expulsar a los de primero del área de juegos, donde hay un columpio en forma de tronco. El juego consiste en hacer caer a los rivales del tronco. Omi está con los pies firmemente asentados en el centro del tronco. Con la mirada inquieta busca nuevos rivales que quieran subirse al tronco. Al contemplar la escena, a Kuchan le invade una inquietud parecida a una sensación de vértigo, un vértigo mental, la conciencia de estar a punto de perder el equilibrio interno por estar mirando cada uno de los movimientos que realiza Omi. En ese vértigo pugnaban 2 fuerzas opuestas. Una era el instinto de defensa propia. La otra, más profunda e intensa, amenazaba con desmoronar mi equilibrio interno. Era un impulso al suicidio, un impulso sutil y misterioso al que las personas se entregan muchas veces sin darse cuenta. Kuchan nunca ha visto tan guapo a Omi. De pronto decide ser él el próximo en intentar subir al tronco. Al intentar ponerse de pie resbala y oye un coro de risas irónicas a su espalda. Omi le recibe poniendo una cara burlona de miedo. Luego Kuchan recibe un golpe con la mano derecha de Omi. En un acto reflejo, Kuchan se agarra a las puntas de los dedos de Omi, se aferra a ellos con la viva sensación de que sus dedos están perfectamente cubiertos por la tela blanca del guante. En ese instante nos miramos a los ojos. Fue realmente un instante. En su cara había desaparecido toda traza de burla y ahora estaba impresa una expresión extrañamente sincera. Había en su gesto vibrante algo intenso y puro, algo indefinible que no era ni hostilidad ni odio. Tal vez eran puras imaginaciones mías, o quizás se trataba de una expresión espontánea de vanidad por haber perdido el equilibrio al ser tirado de los dedos. Pero lo que supe es que Omi se dio cuenta de que yo estaba enamorado de él y solo de él. Se dio cuenta por mi mirada fugaz clavada en sus ojos y por el temblor poderoso y súbito como un relámpago que había recorrido los dedos de los dos. En el mismo momento se caen los dos del tronco rodando por el suelo. Omi ayuda a Kuchan a levantarse. Sin decir nada, le sacude la tierra del uniforme, le toma del brazo y empieza a caminar, llevando a Kuchan a su lado. Qué placer tan supremo caminar apoyado en el brazo de Omi. A causa de mi constitución endeble, tenía la tendencia a mezclar las alegrías con los presentimientos de mal agüero, pero en este caso solo sentía el tacto vigoroso y tenso de su brazo recorriéndome todo el cuerpo. Pensé que ojalá pudiera caminar y caminar así hasta el fin del mundo. En ese amor no correspondido hacia Omi, en ese primer amor, Kuchan es como un pajarito candoroso que mantiene oculto bajo las alas su apetito carnal. Lo que le tienta no es la consumación del deseo, sino la tentación pura y simple como tal. Aunque Kuchan ya tiene los conocimientos normales sobre sexualidad, todavía no sufre por el hecho de ser diferente. Pero hay un instinto que le impulsa a buscar la soledad, a permanecer aparte. Las vacaciones de verano resultan ser uno de esos periodos de entreactos en los que uno no sabe qué hacer consigo mismo. Cuando llega el otoño y empieza el nuevo semestre, Omi ya no está en el colegio, le han expulsado. Nadie sabe muy bien por qué. Los profesores dicen que por algo malo. Un día me sumé a un grupo de compañeros de clase que caminaban por fuera de la tapia del colegio. Comentaban ruidosamente el rumor de que uno de nuestros amigos, en ese momento ausente, se había enamorado de la conductora del autobús del colegio. El rumor derivó en un debate sobre qué atractivos podría tener una conductora de autobús. Entonces yo, con un tono frío y brusco, como si escupiera las palabras, exclamé:
Está clarísimo. Es el uniforme. Seguro que le encanta lo ceñido que lo lleva. Kuchan jamás ha sentido la más mínima atracción física por una conductora de autobús. Ha empleado una analogía expresada con el ímpetu propio de la edad y motivada por su deseo de ver las cosas desde el punto de vista de un adulto impasible y lujurioso. Pero comprende que sus palabras escandalicen a sus amigos hasta el punto de hacerlos sonrojar de vergüenza. Además, les produce una leve excitación sexual al estimular esa imaginación tan impresionable de la adolescencia, lo que despierta en Kuchan un sentimiento malévolo de superioridad. De una forma o de otra se iba acercando el momento de partir hacia la vida. Para este viaje estaba equipado de unos conocimientos que consistían en poco más que una gran cantidad de novelas leídas, una enciclopedia doméstica de vida sexual, revistas pornográficas que circulaban entre los compañeros y un abundante acopio de chistes verdes escuchados a mis amigos en las noches en que hacíamos ejercicios al aire libre. Para arrancar, tenía que adoptar la postura de salida, una postura para la que bastaba mi decisión de convertirme en una máquina de fabricar falsedades. Kuchan inicia el estudio minucioso de muchas novelas. Averigua lo que sienten por la vida los chicos de su edad y cómo hablan consigo mismos. Él no ha vivido en la residencia del colegio ni pertenecido a ningún club deportivo y, para colmo, es un muchacho enormemente tímido. Tiene que basarse en puras teorías generales para llegar a saber qué puede sentir un chico de su edad cuando está solo. Cuando alcanzan esa etapa de la vida, parece que a los chicos les da por pensar inmoderadamente en las mujeres. Los chicos de esas edades se entregan con entusiasmo a la masturbación. La simple palabra mujer les provoca una excitación extraordinaria. A Kuchan, en cambio, el término mujer no le produce más impresión sensual que las palabras lápiz, coche o escoba, pero para poder relacionarse con ellos se aplica el cultivo artificial de asociar a la palabra mujer las mismas ideas que sus compañeros. No sabía que todos esos chicos se diferenciaban tanto de mí, no solo en términos de sensibilidad interior, sino también en cuanto a signos visibles. Por ejemplo, ignoraba que a ellos el simple hecho de ver la foto de una mujer desnuda les provocaba una erección inmediata. Por el contrario, los objetos que a mí me estimulaban sexualmente, como la estatua de un joven desnudo esculpida en un molde jónico, no les suscitaban una atracción suficiente como para provocarles una erección. Kuchan recopila todos los recuerdos de su vida en que aparecen mujeres, pero resulta ser una colección sumamente pobre. Cuando tenía 13 o 14 años conoció a su prima Sumiko, soltera y de unos 20 años, que tenía los dientes frontales ligeramente salidos, pero blanquísimos y muy bonitos. A Kuchan le gustaba mirarla desde lejos. Alguna vez llegó a estar sentado a su lado más de una hora mientras ella bordaba, simplemente mirándola absorto. En un momento, ella bostezó delicadamente y se cubrió la cara con la manga del kimono y la posó pesadamente sobre los muslos de Kuchan. Luego, deslizándola suavemente, giró la dirección de la cabeza y se quedó inmóvil un rato. Los pantalones del uniforme escolar de Kuchan se estremecieron emocionados ante el honor de servirle de almohada. Se sintió turbado ante la fragancia de su perfume. Eso fue todo. No fue ninguna sensación sexual, sino solo eso, un placer de gran lujo, como el peso de una condecoración colgando del pecho. La vaga inquietud que envolvía mi orientación sexual había convertido en una obsesión todo lo relacionado con la carne. Mi curiosidad pura y espiritual no distaba mucho de un simple deseo intelectual, el deseo de saber. Me hice un experto en convencerme a mí mismo de que eso era precisamente el apetito carnal, y acabé siendo el maestro de un autoengaño que me llevó a concluir que yo era realmente un libertino. Adopté, en consecuencia, los aires de un adulto, de un hombre de mundo, y con mis gestos y ademanes pretendía dar la impresión de estar cansado de las mujeres. Fue así como por primera vez empecé a obsesionarme con la idea del beso. En los inicios de la guerra chino-japonesa en 1937, una ola de estoicismo farisaico barre todo el país. No se libran ni siquiera las escuelas de enseñanza superior. En ese tiempo, Kuchan aprende a fumar y a beber, o más bien, aprende a fingir que sabe fumar y beber. La guerra les ha enseñado un modo de crecer bastante sentimental. Creen que sus vidas acabarán a los 20 años y que a partir de entonces no habrá que pensar en nada. La vida se les antoja algo extrañamente volátil.
El momento de bajar el telón ya no está muy lejos, lo que permite a Kuchan interpretar su papel de máscara. En septiembre de 1944, un año antes del fin de la guerra, Kuchan se gradúa e ingresa en la Facultad de Derecho. Pronto será llamado a filas. A pesar del pavor que me provocaban los ataques aéreos, estaba al mismo tiempo ansioso de morir. Esperaba la muerte como una dulce esperanza. Como he mencionado más de una vez, el futuro representaba una carga pesada para mí. Desde el principio me oprimía la idea de la vida con todos los deberes que conllevaba. Y es que, aunque me resultaba claro que yo no podía cumplir esos deberes, la vida parecía estar acusándome de incumplirlos. Pensaba que sentiría un gran alivio si la muerte me ofreciera la forma de poder evadir la vida. Un día, en casa de su amigo Kusano, Kuchan oye tocar torpemente un piano. Es la hermana pequeña de su amigo de 17 años. Kuchan se pone a escuchar con atención. En el sonido de aquellas notas hay un discreto encanto. Aquellas notas le doblegan. Se convierten en su destino. Desde el día en que escucha esas notas es incapaz de mirar a la hermana de su amigo directamente a la cara o de dirigirle alguna palabra. Es como si se hubiera enterado de algún secreto suyo. Si alguna vez ella les lleva un té, Kuchan se limita a mirar sus piernas ágiles que se mueven con ligereza ante sus ojos bajos. La belleza de sus piernas fascina a Kuchan. Expresada así, esta confesión podría dar a entender que yo me sentía sexualmente atraído por sus piernas, pero no era así. Buena prueba de ello es que jamás había sentido deseo de ver un cuerpo femenino desnudo. Y sin embargo, pensaba seriamente en el amor por una mujer. Yo suponía que podía amar a una mujer sin sentir el más leve deseo. Según Mortal y Rosa, Mishima recurre a lo largo de la novela a repetir una y otra vez que él no tenía la culpa de sentirse así, invertido, tal y como él dice, y que no le atrajeran las mujeres como al resto de sus compañeros. Mishima, según se dice en el prólogo de la novela, fue un niño prodigio afeminado e incomprendido, objeto de burlas por parte de sus compañeros de colegio y de desprecio por sus profesores, lo cual explica en parte la incomprensión que transmite a través de la novela, buscando un contacto con el lector no tanto para que le consuele, pero al menos para que le perdone su condición de invertido. Hay que tener en cuenta el momento histórico en el cual fue escrita la novela y cómo se trataba la homosexualidad en el Japón de aquella época. En el último año de la Segunda Guerra Mundial, Kuchan cumple 20 años. Nada más acabar la festividad de Año Nuevo, todos los estudiantes de la universidad son movilizados a una fábrica de aviones. El 80% se convierte en obreros y al resto le asignan, por tener constitución más débil, trabajo de oficina. Kuchan está en el segundo grupo. La fábrica está en una región desolada y polvorienta por la arena amarilla. Se tarda 30 minutos en recorrerla de un extremo a otro. De vez en cuando, las sirenas advierten la proximidad de un ataque aéreo. Los oficinistas se apresuran entonces a cargarse debajo del brazo de documentos importantes y llevarlos a la caja fuerte del sótano. Después salen corriendo al exterior. A las 11 de la noche de un día en que Kuchan se halla en casa disfrutando de unos días de permiso, recibe la orden de incorporarse a filas. Le destinan a un batallón rudo de provincia. Pero justo unos días antes se pone enfermo y un médico joven confunde en el reconocimiento los síntomas con la tuberculosis, así que le declaran inhábil para ir a filas y le ordenan volver a casa ese mismo día. Unos días después de curarme el resfriado, la madre de Kusano llamó por teléfono. Preguntaba si yo quería acompañar a toda la familia a visitar a mi amigo el 10 de marzo, el primer día que se autorizaban visitas a la unidad militar de la ciudad M donde él estaba destinado. Dije que sí, y no tardé en presentarme en su casa para concretar los detalles del viaje. Fue entonces cuando la madre me presentó a aquella chica del piano. Se llamaba Sonoko. Sonoko, que tenía 18 años, no dijo nada y se puso colorada bajo la tenue luz de la lámpara, provista de una sobretulipa destinada a rebajar la intensidad y así mantener la ciudad casi a oscuras en prevención de los bombardeos enemigos. Esa tarde Sonoko llevaba una chaqueta de cuero rojo. La mañana del 9 de marzo, Kuchan va al andén de una estación de tren cercana a su casa para esperar allí a toda la familia. Las mañanas todavía son frías. Hace días que no se oyen las sirenas de alarma. El aire se ha vuelto más y más límpido y luminoso, como si estuviera hecho de cuerdas de un instrumento musical que al puntearse producen un sonido noble y resonante.
Hasta la fría luz del sol desparramada sobre el andén desierto parece estremecerse bajo el presentimiento de la inmediatez de la música. De repente, por la escalera de enfrente bajaba una muchacha vestida con un abrigo azul, sosteniendo de la mano a su hermana pequeña. Bajaba los peldaños uno tras otro con lentitud en atención a la niña. Sonoko no parecía haberse dado cuenta de mi presencia. Yo podía verla claramente desde mi posición. Nunca en mi vida había visto una mujer en posesión de una belleza que agitara tanto mi corazón. Con la fuerza de sus latidos me sentí purificado. Sonoko repara en la presencia de Ku-chan cuando solo le quedan unos peldaños para terminar de bajar las escaleras. La sonrisa entonces ilumina sus mejillas sonrosadas por el frío. Da la mano de su hermanita a la otra hermana y echa a correr hacia él por el andén. Ku-chan se queda asombrado cuando reconoce que en Sonoko hay algo distinto. Son unos sentimientos hondos y modestos que le dicen que no es digno de ella. Mientras contempla cómo se acerca a él, siente el ataque, segundo a segundo, de una pena insoportable. Nunca antes el corazón había sido sacudido desde el primer momento por un dolor tan hondo, inexplicable y ajeno a la máscara de mis ficciones. Estábamos mal acostumbrados a considerar hasta la mínima felicidad como una gracia divina. Esto era precisamente lo que sentí en mi corazón mientras estaba cara a cara con Sonoko, cruzando palabras triviales. Quizás era lo mismo que sentía ella en esos momentos. Aquella noche se hospedan en un hostal cerca de donde está la unidad de Kusano. El señor Oba, el padre de Sonoko, y Ku-chan comparten habitación. Ku-chan se queda dormido pensando en la forma que tiene de fingir. Se está convirtiendo en alguien incapaz de creer más que en falsedades. Su anhelo de creer que su atracción por Sonoko es falsa tal vez sea la prueba enmascarada de su deseo de considerarla un amor verdadero. De repente, el aire de la noche trae el sonido lejano de la sirena de alarma. Cuando llegan a ver a su amigo, Kusano tiene un aspecto lamentable. Kusano señala con los ojos muy abiertos el cielo en dirección a Tokio y dice que anoche vieron hacia allí un color rojo muy vivo. El ambiente del tren en el viaje de regreso es triste. En la estación se enfrentan por primera vez a los estragos evidentes del ataque aéreo de la noche anterior. Los andenes rebosan de las víctimas del bombardeo. 2 o 3 días más tarde, Ku-chan visita la casa de los Kusano para llevarle a Sonoko unos libros. Con qué timidez y con qué pocas palabras hablamos. Era la primera vez que nos encontrábamos a solas. Yo era una persona que se comportaba con sinceridad cuando bajaba la guardia, pero no temía comportarme de esta manera ante ella. ¿Es que me había olvidado de mi teatro? Había olvidado que mi papel me exigía enamorarme como hace una persona absolutamente normal. Fuera o no por eso, el caso es que tenía la impresión de que yo no amaba de ninguna manera a esta muchacha llena de vida. Pero a pesar de eso me sentía bien a su lado. Sonoko le dice que en pocos días se irán al campo, a casa de su abuela. Ku-chan se da cuenta de que su alegría actual no es más que transitoria. Ku-chan también tendrá que irse a una fábrica a trabajar y vivir allí. Todo el día siguiente lo pasa saboreando la tranquilidad de haberse librado del deber de amar a Sonoko. Cuando va a despedirse de ella, Sonoko le entrega un sobre. Es una carta de amor, la primera que recibe en su vida. Al abrirla, casi se le caen al suelo una infinidad de recortes de figuras y de tarjetas de colores importadas. Le da la dirección donde estará y le dice que volverá a escribirle. Ku-chan no sabe si está preparado para iniciar una correspondencia amorosa. Tiene 20 años y todavía no ha besado a una chica. Sabe que no es amor lo que siente, que no es deseo. Ni siquiera ha imaginado nunca el cuerpo desnudo de Sonoko. Lo que realmente le gustan son las cinturas cimbreantes de los muchachos de 19 años, a los que sí desnuda con su imaginación. En poco menos de un mes, mi correspondencia con Sonoko se convirtió en algo especial. En las cartas yo me manifestaba con audacia y sin ninguna reserva. La ausencia me había envalentonado. El tiempo y la distancia transforman la existencia humana en algo abstracto. Sonoko y yo habíamos intercambiado fotos, como suelen hacer los chicos y las chicas en su primer amor. En una carta me escribió que había colocado mi foto en un medallón que llevaba siempre colgado al cuello. La fotografía enviada por ella, en cambio, era tan grande que, extendida, solo me cabía en un portafolios. Como no podía llevarla en el bolsillo, la había metido dentro de un pañuelo. Sonoko
e incluso su madre y su abuela invitan repetidamente a Kuchan a visitarlas, así que Kuchan se pone en camino el 12 de junio. Mientras se dirige al pueblo donde está ella, una obsesión infantil y patética le lacera con cada sacudida del tren. Es la idea de no abandonar ese pueblo sin besar a Sonoko. Le invade la sensación de que va a robar. Varias veces intercambia con ella, delante de su madre y de su abuela, guiños atrevidos, y durante las comidas se tocan los pies por debajo de la mesa. Poco a poco, también Sonoko se entusiasma con ese juego. Así van pasando los días. Cuando solo faltan 2 para su regreso al arsenal, todavía no ha cumplido el propósito que se ha impuesto, el beso. Hasta que en un momento, Kuchan ve la oportunidad. Van juntos en bicicleta por la calle principal del pueblo hasta llegar a una arboleda. El cabello de Sonoko se alza por detrás de su espalda. Sus muslos vigorosos pedalean con una agilidad graciosa. Parece la encarnación de la vida. Se paran y contemplan el paisaje de las montañas. Aquello no tenía nada que ver con el amor ni con la pasión. Sonoko estaba ya en mis brazos. Respiraba deprisa y cerraba los ojos firmemente. Sus mejillas estaban encendidas como una brasa, pero sus labios, infantiles y bellos, me despertaban deseo. Yo tenía, sin embargo, la esperanza de que en cualquier momento iba a suceder algo. La esperanza de que cuando la besara aparecería mi normalidad, mi amor sin falsedades. Cubrí sus labios con los míos. Pasó un segundo. No sentí la más leve sensación de placer. Pasaron 2 segundos. Yo seguía igual. Pasaron 3 segundos. Y comprendí todo. Al día siguiente van al campo de golf. Repiten el beso que tanto ha atormentado a Kuchan. En esa ocasión, sin embargo, es el beso que puede darse a una hermana pequeña. Tal vez por eso le sabe a inmoralidad. Sonoko le pregunta cuándo volverán a verse. Kuchan le contesta que no lo sabe, que si a los norteamericanos no se les ocurre desembarcar cerca del arsenal donde él está, en un mes le darán otro permiso. Aquella noche, a la hora de acostarse, Sonoko se asoma por la puerta del dormitorio de Kuchan, se tapa medio cuerpo con la cortina que cuelga cerca y le suplica con un mohín de disgusto que se quede un día más. Kuchan le dice que no tiene más remedio que marcharse. La mañana de mi partida miré fijamente a Sonoko con la misma expresión con que un viajero contempla por última vez el lugar que está a punto de abandonar. Sabía que todo había terminado entre nosotros, a pesar de que las personas que me rodeaban creían que, por el contrario, todo estaba empezando. 2 días después de volver al arsenal, a Kuchan le llega una carta de Sonoko rebosante de pasión. Es un amor verdadero. Kuchan siente celos. Son los celos insoportables que deben de sentir las perlas cultivadas de las perlas naturales. ¿Acaso hay en el mundo un hombre celoso de la mujer que ama? ¿Celoso precisamente por ser amado por ella? Kuchan le escribe unas cuantas veces más en un tono que no evoluciona nada, pero que tampoco muestra señales de enfriamiento. Una semana después, Kuchan recibe una carta de su amigo Kusano, el hermano de Sonoko. En ella le cuenta que toda la familia está pensando mucho en el asunto de Sonoko y le pide que le diga lo que piensa al respecto, que su madre está incluso empezando a hacer cábalas sobre cuándo será oportuno celebrar la ceremonia. Aunque tu respuesta sea negativa, te prometo que nunca voy a guardarte rencor ni a disgustarme contigo. Creo que nuestra amistad debe estar por encima de tu respuesta. Si esta es afirmativa, naturalmente que me alegraré infinito. Si es negativa, jamás me lo tomaré a mal. Quiero que me contestes con toda libertad y franqueza y que no te sientas forzado por las circunstancias a darme una respuesta. Kuchan se queda de piedra, pero la conclusión, la certeza de que no la ama, le llena de alborozo. Lo único que le falta por hacer es maniobrar lo mejor posible para zafarse de todo compromiso matrimonial. Esa misma noche le contesta a su amigo con una carta de rechazo indirecto, poco natural. Le dice que todo es demasiado repentino y que de momento sus sentimientos no han madurado lo suficiente como para tomar una decisión. Los ataques aéreos enemigos habían cambiado de objetivo. Ahora se centraban en las ciudades pequeñas y medianas. Volví a la casa de las afueras aquejado de una fiebre por causas desconocidas. Desde la cama me fijaba en el techo, que parecía dar vueltas, mientras murmuraba en mi corazón el nombre de Sonoko, como si salmodiara una escritura sagrada. Cuando por fin pude levantarme, me enteré de la noticia de la aniquilación de Hiroshima. El momento final ha llegado. Se rumorea que la siguiente bomba atómica caerá sobre Tokio, pero los instantes pasan y no ocurre nada.
Si aquella situación se hubiera prolongado más de 10 días, el único camino posible habría sido la locura, pero lo que llega es la derrota. En Japón viven una especie de guerra civil y da la impresión de que la gente piensa en el mañana todavía menos que en tiempos de guerra. Mi hermana murió. Cuando descubrí que era capaz de llorar, sentí una calma superficial. Antes de su muerte, Sonoko había sido presentada con fines matrimoniales a un cierto hombre con el que se casó poco después de morir mi hermana. Una tarde nublada de la temporada de lluvias, Kuchan pasea para hacer un recado por el barrio de Azabu, una zona de Tokio que no frecuenta mucho, cuando alguien pronuncia su nombre. Se vuelve y es Sonoko. Lleva un vestido sencillo, nada hay en ella que permita deducir que es una mujer casada. Se preguntan cómo están, hablan de lo que están leyendo. Sonoko le dice que su casa está allí cerca. Kuchan le pregunta si va a veces a ver a su familia y ella le contesta que irá el sábado próximo. Se separan con amabilidad. Kuchan se da cuenta de que ella parece haberle perdonado. El sábado, Kuchan va a visitar a su amigo Kusano y mientras hablan, les llega un sonido de piano. Es Sonoko, que no tarda en entrar en el cuarto donde está Kuchan. Se ponen a hablar los tres de conocidos comunes, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde trabaja el marido de Sonoko. Y luego, Sonoko se dirige a Kuchan con calma. Por cierto, hay algo que quería preguntarte, pero hasta ahora no he encontrado la ocasión de hacerlo. ¿Por qué no nos pudimos casar? Cuando recibí tu respuesta a través de mi hermano, me quedé con la mente en blanco, sin comprender nada de lo que pasaba a mi alrededor. Me pasé los días devanándome los sesos en busca de la causa. No pude dar con ella. Sigo sin saber por qué no pude casarme contigo. ¿Es que no te gustaba? A esta pregunta tan directa, Kuchan reacciona con un gozo violento y trágico. Quiere liberarse de Sonoko, pero sabe que aún no tiene derecho. Así que le dice que el mundo no está hecho para que las personas que se quieren puedan siempre casarse, y que él en ningún momento dijo que no pudiera casarse con ella, sino que era demasiado precipitado. Y le pregunta si pueden verse una vez más los dos solos. No en una cita de la que puedan avergonzarse, solo le pide 30 minutos. Aquel año Sonoko y yo nos las arreglamos para vernos, a veces fingiendo pura casualidad, a veces con el pretexto de algún asunto trivial. Estos encuentros, que solían producirse cada 2 o 3 meses, duraban 1 o 2 horas, y siempre de día, a fin de que no ocurriera nada ni mientras estábamos juntos ni al despedirnos. Eso era todo. Kuchan siente gratitud por la riqueza misteriosa de esa relación esporádica. No hay ni un día en que no piense en Sonoko, y cada vez que la ve, le invade una dicha serena. A pesar de todo, se despiertan después de 1 año. Llega el momento en que Sonoko siente la fuerza indomable de ese peligro indescriptible. Ha llegado al umbral de la duda. Creo que te has comportado como un caballero, pero no sé qué podrá pasar en el futuro. Sí, es verdad que no hemos hecho nada de lo que avergonzarnos, pero tengo sueños terribles. Tengo la impresión entonces de que Dios me está castigando por mis pecados del futuro. Les quedan todavía 30 minutos antes de decirse adiós. Una ansiedad sombría y nerviosa, como si fuera una pasión, hace nacer en Kuchan el deseo de recubrir aquellos 30 minutos con una pintura espesa, como la capa de un cuadro al óleo. Se detiene ante una sala de baile por cuyos altavoces se lanzan a la calle las notas desafinadas de una rumba. Aunque poco acostumbrada a esos lugares, Sonoko afirma con la cabeza y le sigue al interior de la sala de baile para pasar allí los 30 minutos que les quedan. Hay muchísima gente y el ambiente es irrespirable. Salen al patio después de atravesar la sala y allí descansan sentados en unas sillas toscas. El dulzor empalagoso de una Coca-Cola les deja la boca pegajosa. Me daba cuenta de que la agonía del desdén que yo sentía por todo había dejado callada a Sonoko. Incapaz de aguantar más este silencio, me puse a mirar alrededor. Hay una chica gordita apoyada perezosamente en la pared, abanicándose el pecho con un pañuelo. La orquesta de swing toca una melodía ensordecedora. 2 parejas ocupan las sillas al sol, charlando como si nada. 2 chicas y 2 chicos. Las 2 chicas llevan unos vestidos extraños que parecen haber sido confeccionados con tela de kimono veraniego y que dejan desnudos sus brazos. Uno de los jóvenes, con una camiseta hawaiana, tiene un semblante pálido y la expresión astuta. Sus brazos son musculosos. Hay otro joven de unos 21 o 22 años. Sus facciones son toscas pero regulares y luce una tez morena.
Tiene el torso descubierto y lleva una faja de algodón de tonos grisáceos a causa del sudor. En la superficie de su pecho desnudo destaca el relieve de unos músculos vigorosos y firmes, con un profundo surco que desciende desde el centro hasta perderse en el abdomen. Al reparar en todo esto, y especialmente al fijarme en el tatuaje de peonías dibujado en su brazo membrudo, sentí el asalto del deseo. Mi mirada ferviente se concentró en ese cuerpo rudo y salvaje, pero incomparablemente bello. Él se reía bajo el sol de verano. Cada vez que echaba la cabeza hacia atrás, se veía su cuello grueso y musculoso. En el fondo de mi corazón sentí unos latidos misteriosos y me vi incapaz de apartar la vista de su figura. Es como si Kuchan se hubiera olvidado de la presencia de Sonoko, pero la voz aguda y lánguida de Sonoko resuena en sus oídos cuando le dice que les quedan 5 minutos. Se vuelve hacia ella con la expresión interrogante. Fue entonces cuando algo dentro de mí fue partido en dos por una fuerza brutal, igual que un árbol vivo cuando es desgajado por el impacto tremendo de un rayo. Y percibí el ruido del derrumbe producido al venirse abajo lastimosamente la estructura que yo había levantado pieza a pieza con toda mi alma. Tuve la impresión de haber vislumbrado el instante en que mi existencia se transformaba en una especie de terrible ausencia. El ambiente de aquel lugar parece haber obrado una suerte de alteración química en el alma de Sonoko, de la que ella misma no se ha dado cuenta. Se dibuja en sus labios un atisbo de sonrisa y le pregunta a Kuchan si ya lo ha hecho. Kuchan se siente cansado, pero todavía le queda en la mente algo así como un muelle capaz de reaccionar. Le dice que sí, y ella pregunta que con quién. Kuchan se queda helado ante esa pregunta formulada con toda calma. Sonoko es incapaz de imaginarle manteniendo una relación con chicas cuyo nombre no sepa. Tal vez le parece inesperado el tono tajante de la negativa porque se queda callada con aire asustado. Kuchan trata con todas sus fuerzas de que no se dé cuenta de que se está poniendo pálido. Sonoko y yo miramos el reloj casi al mismo tiempo. Era la hora. Cuando me levanté eché una ojeada una vez más hacia las sillas al sol. Parecía que el grupo se había ido a bailar, dejando las sillas vacías bajo el brillo de los rayos del sol. Unos rayos que arrancaban espantosos destellos del líquido vertido de alguna bebida que había quedado sobre la mesa. Y así les hemos contado Confesiones de una máscara, de Yukio Mishima. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial, con traducción de Rumi Sato y Carlos Rubio. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Jara Luna, y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.